Pues muy buenas de nuevo, y hoy concretamente vamos a indicaros cómo proceder a realizar el análisis morfológico de una palabra paso a paso y con claridad. Bueno, antes de nada tenemos que hacer algunas aclaraciones previas. El análisis morfológico individualizado de una palabra corresponde a un nivel de bachillerato o de últimos cursos de la ESO. Estaremos hablando posiblemente pues de cuarto o nivel similar, Previamente, lo que suele hacerse es el análisis morfológico a un nivel más básico, o se hace integrándolo dentro del análisis de oraciones, pero eso es diferente al trabajo que vamos a hacer aquí. Nosotros vemos las oraciones a partir de un cierto nivel en la ESO y en bachillerato desde la perspectiva del análisis sintáctico puro, y la morfología se hace desglosando la estructura de palabras separadas, y se hace de una manera elaborada y profunda, pero no por ello necesariamente difícil, y eso es lo que vamos a intentar dejar claro hoy. Entonces vamos a proceder a ese tipo de análisis, a ese análisis que corresponde ya a un nivel de bachillerato y del final de la ESO. Lo vamos a ver con un ejemplo, el ejemplo de una palabra concreta, que es la que podéis ver ahí, transfigurado, y vamos a ver cómo se procedería a realizar el análisis morfológico de esta palabra de forma profunda, completa y detallada, y lo vamos a hacer paso a paso. Bueno, esta es la palabra. Antes de ponernos con el análisis morfológico, hay una serie de pasos previos, como podéis ver aquí, que tienen que hacerse antes del análisis. Es decir, antes de ponernos a escribir nada, antes de ponernos a escribir a lo loco o de intentar encontrar una respuesta, antes hay que pararse y hay que analizar la situación. ¿Y en qué va a consistir ese análisis previo de la situación? Bueno, pues en los siguientes pasos previos. Primero, aunque parezca una obviedad, vamos a leer detenidamente la palabra y a pensar en su significado. Transfigurado. Ahí puede que la palabra me resulte rara, pero seguro que dentro de la estructura de la palabra, de cualquier palabra, va a haber algún elemento que voy a poder reconocer. Bien porque sea una terminación verbal, bien porque tenga algún prefijo que se utilice en otro tipo de estructura, bien porque la raíz me suene, pero a lo mejor lo que me confunda sean los elementos accesorios. Bueno, pues yo voy a leer detenidamente la palabra y voy a intentar en este paso previo ver qué elementos soy capaz de reconocer ahí. Por ejemplo, en transfigurado, bueno, la palabra figura no es algo que nos sorprenda a demasiado, ¿no? Yo creo que la palabra figurar, toda esa base léxica, toda esa raíz léxica, pues es bastante reconocible. Y luego pues podríamos ver que esa terminación en ado pues nos hace pensar en una forma en participio, ¿no? En una forma verbal. Y el prefijo trans, ¿no? También trans se utiliza en múltiples estructuras: transoceánico, transpirenaico, transmediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una serie de elementos ahí que son reconocibles. También voy a pensar en el significado de la palabra. ¿Por qué? Bueno, esto nos ayuda a entender por qué estudiamos morfología y por qué le dedicamos tiempo a la morfología, porque entender la morfología, la estructura y el origen y la evolución de las palabras nos ayuda a entrar en su significado profundo. Y entrar en el significado profundo de las palabras es tener un conocimiento profundo del idioma, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos en la asignatura de lengua castellana. Así que ese sería el primer paso. Leo la palabra, intento ver qué elementos soy capaz de reconocer dentro de la estructura de la palabra y trato de pensar en el significado, porque los elementos que compongan la estructura de esa palabra me van a llevar al significado y van a estar relacionados con ese significado. Vale. Después, dentro de esos pasos previos, tendríamos que intentar detectar a qué categoría gramatical pertenece la palabra en cuestión. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues
a qué tipo de palabra pertenece, si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo. Ya de entrada os digo que en un análisis morfológico no os van a poner nunca ninguna conjunción, interjección o preposición. ¿Por qué? Pues muy simple, porque son palabras invariables, y en una palabra invariable ahí no hay nada que analizar morfológicamente, porque la palabra permanece invariable, ya lo dice la misma palabra. Así que será pues algún tipo de palabra variable. La mayor parte de las veces será un sustantivo, un adjetivo o un verbo, aunque hay otro tipo de palabras que admiten flexión, los determinantes, los pronombres. Lo que pasa es que claro, sus procesos morfológicos son mucho más limitados. Entonces casi con toda seguridad será un sustantivo, un adjetivo o un verbo, porque dan pie a un mayor nivel de análisis morfológico. Bueno, pues leeríamos la palabra transfigurado, pensaríamos qué categoría gramatical es. En este caso, transfigurado es un participio. Bien sabemos que muchas veces los participios tienen un significado adjetival, pero morfológicamente los participios son lo que son formas verbales. Por lo tanto, estaríamos ante un verbo. Y luego tendríamos que intentar averiguar dónde se encuentra el límite entre la raíz y el resto de la palabra, claro, porque esto es el meollo de la cuestión. Aquí es donde está verdaderamente el meollo. Cuando yo consigo determinar dónde está la raíz, también conocido como lexema, base léxica, hay diversas maneras de llamarlo. Cuando yo consigo desentrañar ese meollo, ya todo lo demás es mucho más simple, porque todo lo demás es ir poniéndole etiquetas a una serie de piezas, ¿no?, que están alrededor de ese elemento central, de ese meollo. Pero lo que tengo que desentrañar, la clave es encontrar la raíz. Como la raíz de un problema, pues lo mismo, la clave es encontrar la raíz de la palabra. Y para conseguir eso, porque es la clave, para conseguir separar la raíz, pues yo tengo que separar todo lo que sobra. Me quedo solo con lo que es la raíz pura, es decir, lo que no se puede subdividir, aquello de lo que no se puede prescindir, y tengo que apartar todo lo que sobre. Bueno, ¿cómo consigo llegar a eso? Pues para conseguir eso tengo que asegurarme de que no he metido dentro de la raíz cualquier morfema que pueda encontrarse dentro de la estructura de la palabra, ya sea morfema flexivo o derivativo. Y llegados a este punto tendríamos que explicar o aclarar qué es un morfema antes de nada, y en qué se diferencian los morfemas flexivos de los derivativos. Bueno, un morfema es la unidad mínima de significado que existe en el lenguaje. El significado puede ser gramatical o léxico. Cuidado con esto, porque claro, nosotros tenemos habitualmente asociado la idea de significado a lo que se conoce como significado léxico, pero también hay un significado gramatical. Vamos a diferenciar esos dos aspectos. El significado gramatical, como podéis ver aquí, aporta información gramatical sobre la palabra, pero no cambia ni introduce matices en la acepción de dicha palabra en el diccionario. Ejemplo, cuando yo coloco un morfema de marca plural, un morfema flexivo de marca plural, la acepción en el diccionario no cambia. Un perro, si yo me voy a perros, de hecho, no aparece ni en el diccionario. Te pondrá perro y la S simplemente es la marca que atribuye el plural a esa misma palabra, pero el significado del diccionario, la acepción es la misma. Bueno, pues ahí tenemos una marca, un morfema que tiene el poder de hacer que algo que es singular se vuelva plural, el morfema S. Vale, pues eso es el significado gramatical. Es una información que aporta un cambio gramatical en la palabra, pero que no cambia su acepción. Y el significado léxico, en cambio, bueno, antes de seguir, morfemas que tengan significado gramatical, pues son los morfemas flexivos. Morfemas flexivos los tenemos en los verbos, en las desinencias verbales, y luego los morfemas nominales de flexión nominal son los sustantivos, los morfemas de género y número, de marca de masculino, femenino, singular y plural. ¿De acuerdo? Pero también hay esos serían los morfemas flexivos, los que tienen significado gramatical. Bueno, eso lo vamos a ver aquí. Pero luego habría otros que son los que tienen significado léxico, que es el significado léxico, sin necesidad de leer esta parrafada. El significado léxico es aquel que sí presenta o introduce matizaciones en la acepción
de una palabra y sobre todo en la percepción mental que el receptor tiene de esa palabra. Si yo digo, en vez de perro, digo perrito, el morfema que es derivativo tiene significado léxico. ¿Por qué? Porque es un diminutivo, y un diminutivo no solo implica cambios en la percepción física del tamaño del objeto, sino también en el grado de cercanía afectuosa que yo tengo, ¿no? Si llamo a un perrito, quiero decir que tengo más conexión, ¿no? Si llamo a alguien en vez de Paco, Paquito, pues a lo mejor no es necesario. A lo mejor Paquito mide 1,90 m, pero yo a Paquito le considero mi amigo, por eso le llamo Paquito, ¿de acuerdo? Entonces, para que entendáis que ahí hay matizaciones en el significado, en la connotación de esa palabra. Bueno, pues los morfemas flexivos son los que introducen un significado gramatical, aportan información gramatical solamente, pero no léxica. Los morfemas derivativos aportan significación léxica. Como veis aquí, perro, pues yo puedo colocarle el morfema A, que en este caso tendría la capacidad de hacer que algo que es masculino pase a femenino. O puedo colocar el morfema S, que tiene la capacidad de transformar morfemas flexivos siempre, un singular a un plural, ¿vale? Y luego insisto en que también tendríamos las desinencias verbales que marcan tiempo, número, persona, modo. Todo eso también son flexiones, morfemas flexivos, ¿Qué pasa con los derivativos? Bueno, pues los morfemas derivativos se añaden a la raíz y, como hemos explicado antes, sí que introducen cambios en el significado léxico de la palabra, en la percepción que tenemos. Fijaos cómo aquí se ve muy claramente la raíz, la base léxica, y diferentes morfemas derivativos a una misma raíz, que cambian, que producen cambios en la connotación de esa palabra, porque no es lo mismo un perro que un perrito que un perraco. ¿A que no? No es exactamente lo mismo. Pues aquí vemos cómo esos morfemas derivativos pueden cambiar esa acepción, esa percepción que tenemos. Los morfemas derivativos se pueden encontrar tanto al final de la palabra como al principio o en medio, y en función de una cosa a otra pues se van a denominar prefijos, sufijos o interfijos. Todas estas cuestiones, todos estos morfemas, estas cosas, como digo, las tengo que identificar para separarlas de la raíz, para que la raíz se quede en estado puro, y yo lo puedo analizar morfológicamente la palabra perfectamente. Otra cosa que debo descartar, sobre todo si es una forma verbal, es la vocal temática. ¿Qué es la vocal temática? Bueno, pues es el morfema que colocamos justo después de la raíz y que sirve para distinguir a los verbos, sirve para marcar el modelo de conjugación verbal. Ya sabéis que tenemos 3 modelos de conjugación verbal en castellano: primera, segunda, tercera, con terminación en A, E o I. Pues esas 3 vocales marcan los 3 modelos y a eso se le llama vocal temática. Hay que tener cuidado con esto porque veréis, no todas las formas verbales presentan la vocal temática, no todas. Hay tiempos verbales que no presentan la vocal temática. Además, la vocal temática no siempre se presenta de forma invariable, hay a veces modificaciones, es decir, esto es más complicado de lo que parece, pero también os digo, estamos en la educación secundaria, no estamos en la universidad. Ningún profesor va a ser tan rebuscado como para poneros casos que no se vean claramente. Es decir, que si en un ejercicio de cuarto de la ESO, de bachillerato, os encontráis una palabra con vocal temática, va a ser reconocible. Va a ser reconocible como marca de primera, segunda, tercera conjugación. Se va a ver claro, no os van a ir a pillar, porque, como digo, esto de la vocal temática en realidad es mucho más rebuscado. Pero para que entendáis el concepto básico es ese, es la vocal que marca la conjugación, el modelo de conjugación de un verbo, si es de primera, segunda, tercera. Los modelos de conjugación se enuncian en infinitivo, como sabéis: amar, dormir, comer. Pero eso no quiere decir que el verbo tenga que estar en infinitivo, Puede estar en otro tiempo verbal y aún así seríamos capaces de reconocer la vocal temática. Bueno, pues esto también lo tengo que descartar. Tengo que asegurarme de que no he metido la vocal temática dentro de la raíz, porque ese es otro morfema más. Ese siempre en el caso de que sea un verbo. Por lo tanto, y resumiendo, tal como os pongo aquí, pues para lograr todo esto, es decir, para conseguir que la raíz esté totalmente separada de los morfemas, pues hay que fijarse bien en la palabra y ver si tiene algún tipo de desinencia verbal o vocal temática en el caso de que sea un verbo. En el caso de que sea otro tipo de palabra variable, pues
debemos prestar atención ¿a qué? A la presencia de posibles morfemas flexivos de género y número, o bien a la existencia de cualquier morfema derivativo, ya sabéis, prefijo, sufijo, interfijo. Por ello, os explicaba antes que es tan necesario prestar atención y ver qué tipo de palabra es al principio. Eso lo tenemos que hacer al principio precisamente por esto, porque es muy importante, porque va a determinar mucho el análisis morfológico. Bueno, pues una vez hecho todos estos pasos previos, que todo esto, como digo, hay que hacerlo antes de ponerse a escribir nada, y prestando la atención debida, pues ya nos ponemos con el análisis propiamente dicho. Y en realidad el análisis propiamente dicho, pues tiene una serie de pasos que no son excesivos, y que son los siguientes que vamos a explicar. El ejemplo lo recuerdo, lo vamos a hacer a partir de la palabra transfigurado, que como he dicho es un verbo y concretamente está en participio del verbo transfigurar. Bueno, ¿qué pasos tendríamos que seguir a partir del momento en el que nos ponemos con el análisis? Pues primero, localizar la raíz olesema, también conocida como base léxica. Y aquí, si nosotros hemos hecho bien todos los pasos previos y hemos descartado todos los morfemas previamente, la raíz de esta palabra es figur. Figur es la raíz. No figura, No. Figur. Y ahora iré viendo por qué. Esa sería la raíz si hemos hecho bien el trabajo previo. Tendríamos que determinar que figur es la raíz de esta palabra. El segundo paso, pues identificar cada uno de los morfemas incluidos dentro de la estructura de la palabra. Y debemos saber que la vocal temática, en el caso de que se trate de una forma verbal, también tendríamos que localizarla e incluirla, si es que somos capaces, porque no siempre está, pero lo normal es que en una forma verbal esté. Vamos a hacer ese trabajo, vamos a separar todos los morfemas que tenemos en esta palabra. Bueno, pues los morfemas son trans, que es un morfema, ya hablaremos de este morfema porque tiene miga. En este caso es la vocal temática de transfigurar, ver cómo si yo enuncio el verbo en infinitivo transfigurar, es ar, es verbo de primera conjugación, y aquí, acordaos que la vocal temática siempre, en su definición, siempre venía justo después de la raíz, eso es lo que decía y marcaba el modelo de conjugación verbal, pues aquí se cumple esa norma perfectamente, transfigurar. Y esta vocal temática une la raíz con el resto de morfemas. Bueno, trans es un morfema derivativo, prefijo, claramente, cambia el significado clarísimamente, el significado léxico. Pero aquí lo que nos encontramos es una desinencia verbal en el caso de D, que marca participio. En el caso de la O es una flexión de género masculino, podría ser transfigurado o transfigurada. Y fijaos, este simbolito de aquí, tan raro, ¿esto qué significa? Bueno, pues este simbolito no es ni más ni menos que la marca de flexión del número singular, porque claro, por irónico que parezca, la ausencia de la S significa que en este caso, este participio es singular, no es plural, porque si fuera plural tendría una S, tendría el morfema S. Claro, cuando no hay S es que es singular. Eso en la escritura no aparece, pero en el análisis morfológico, en cambio, sí lo que tenemos que poner. ¿Y cómo lo ponemos si no hay nada? Pues con este simbolito. Este simbolito es el equivalente al 0 y significa que esto es la marca de número singular, porque no hay plural. Bueno, ya nos hemos adelantado un poco lo que va a ser el paso 3, en realidad. Haciendo el 2, simplemente consistiría en separarlo, en separar todos los morfemas, bien, delimitar bien dónde están los límites de los morfemas con respecto a la raíz. Y el tercer paso ya es desgranar con el mayor grado de concreción posible la tipología de todos los elementos localizados en la palabra. Es decir, tanto la raíz olesema como todos los morfemas, ya sean, insisto, flexivos o derivativos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Es básicamente, para que me entendáis, esta separación que hemos hecho, pues de cada elemento de esta separación
explicar qué es cada cosa concienzudamente. En eso consistiría el siguiente paso. Y vamos a ir viéndolo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que trans es todo eso que leéis ahí. Es un morfema derivativo, ya sabéis que cambia el significado, de origen clásico. Esto es muy importante, ahora explicaré por qué. Es un prefijo, porque está al principio de la palabra, significa originalmente a través de... A ver, con los morfemas de origen clásico, de origen griego o latino, ¿qué ocurre con estos morfemas? Os lo explico. Primero, no es necesario que os sepáis el significado, por supuesto, de todos los morfemas de origen culto. No hay nadie que sea capaz de eso, ni yo ni nadie. Pero sí es conveniente que estéis familiarizados con la forma que tienen para saber reconocerlos en la estructura de una palabra. Hay fichas por ahí, hay modelos donde se puede consultar. Entonces, hacedlo y familiarizados con estos morfemas de origen clásico. ¿Y qué particularidad tienen? Pues tienen la particularidad de que estos morfemas, en sus idiomas originales, en griego y latín, eran palabras completas. Trans, concretamente, era una preposición, significaba a través de. Con el uso, en castellano, con el paso del tiempo, los utilizamos como morfemas, pero realmente eran palabras completas. Esto es muy importante para el proceso de formación de la palabra, porque vamos a considerar, cuando haya un morfema de este tipo, que ahí hay composición, porque ya sabéis que la composición son la unión de dos palabras. Bueno, como esto originalmente era una palabra, se va a entender que cuando tengamos un morfema de esta tipología, vamos a tener composición, porque originalmente era una palabra completa. Aquí nos estamos adelantando un poco a lo que viene después. Pero bueno, uy, se me ha saltado esto. Vamos a colocar otra vez las cosas en su sitio. Trans, ya hemos hablado de este morfema derivativo. En figur no me detengo, en la raíz, ya lo hemos explicado antes. A, en la vocal temática, morfema flexivo, vocal temática que marca la primera conjugación. También lo he explicado. Fijaos, D, también lo he dicho antes, sería un morfema, en este caso flexivo. Solamente tenemos un morfema derivativo. Después viene la raíz, la vocal temática y ya todo lo demás, todo lo que hay son morfemas flexivos. En una palabra, como podéis comprobar, pueden convivir perfectamente tanto morfemas derivativos como morfemas flexivos. De hecho, lo normal es que sea así, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Bueno, pues A es la vocal temática, D es el morfema flexivo que marca el participio, la forma verbal en que está construido este verbo. O es un morfema flexivo que marca género masculino, porque aquí en los participios tienen flexión de género y número. Podría ser transfigurado o transfigurada, podría ser transfigurados o transfiguradas. En este caso tenemos flexión de género y de número. El género es masculino y está marcado con ese morfema O, morfema de marca masculina, y es número singular. Y aquí pues ocurre lo que os decía antes, el singular no aparece porque sería una S si fuera plural, pero si es singular no hay nada. Bueno, pues esa nada, que es cero, se representa en el análisis morfológico con este símbolo. Y con esto habríamos terminado la primera parte del análisis morfológico. La primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? En la segunda parte lo que tendremos que hacer sería explicar el proceso de formación de la palabra, explicarlo detalladamente. Os voy a recordar que hay tres procesos de formación, ¿de acuerdo? Sabemos que tenemos la composición y la derivación, y luego la suma de ambos. Cuando en una palabra se dan tanto composición como derivación, ese proceso de formación se llama parasíntesis. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para explicar el proceso de formación? Pues debemos saber cuáles son los elementos originales que han intervenido en la formación de la palabra y cuál ha sido todo el camino recorrido hasta llegar al resultado final. Bueno, esto lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Entonces, transfigurado. Aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Cuando hemos hecho este paso previo, cuando hemos hecho la primera parte del análisis morfológico, hacer la segunda parte ya es más fácil porque se realiza por pura lógica. Entonces, transfigurado. Lo primero que ha pasado aquí es que ha habido un proceso de derivación. Vamos a acordaros de cuál era la raíz.
nosotros tenemos que partir de la raíz para explicar el proceso de formación, ¿de acuerdo? Entonces la raíz se da figur. Figur es marca léxica de la palabra figura. Figura es un sustantivo, figura, ¿no? Tiene ese nombre. Y de figura lo que ha habido es un proceso de derivación de un sustantivo hacia una forma verbal, hacia figurar. De figura hemos pasado a figurar, ¿vale? ¿Qué ha pasado después? Entonces ahí lo que habría primero es derivación, porque se ha pasado de un sustantivo a un verbo. Una vez que tenemos el verbo figurar, lo que ha habido es un proceso de composición porque se le ha añadido el morfema trans, y de ahí tenemos transfigurar. De ahí viene transfigurar. Composición, ¿por qué? Porque lo he dicho antes, muchas personas podrían decir, pero composición, ¿por qué? Aquí esto sería derivación, ¿no? No, es composición por lo que he comentado antes, porque al ser un morfema de origen culto, originalmente era una palabra y por lo tanto se entiende que se están uniendo dos palabras, por tanto sería composición. Así que resulta que aquí tengo, en este caso concreto, tengo derivación y composición. Bueno, pues aquí ha habido un proceso parasintético, por tanto, que se me ha olvidado colocarlo. Sería parasíntesis, porque hay composición y derivación. Y ya, una vez que llego a transfigurar, como veis, este es el verbo en infinitivo. Lo único que ha ocurrido ya es que ese verbo en infinitivo, que es transfigurar, pues se ha conjugado y a través de la flexión verbal el verbo ha pasado de infinitivo a participio y ha habido también una flexión hacia una forma en singular y en masculino, y eso nos ha dado transfigurado. Y ese sería todo el proceso perfectamente explicado. Ese sería el análisis morfológico perfecto, detallado, concienzudo de una palabra en un nivel de bachillerato. Recordar que primero sería llevar a cabo todos estos, los pasos previos, por supuesto. Hay una cierta teoría que tendríais que manejar. Luego nos tendríamos, una vez que manejamos los conceptos teóricos, seguiríamos estos pasos, es decir, primero localizar la raíz consigo localizarla una vez que he descartado todo lo demás, una vez que separo la paja de la raíz. Cuando tengo la raíz perfectamente definida, me voy al resto de elementos, al resto de morfemas que componen la palabra, los separo bien detalladamente. Luego explico con todo detalle también cuál es cada uno de esos elementos de la palabra, tanto la raíz como los diferentes morfemas que la componen. Y ya, por último, nos quedaría la segunda parte, que suelen ser el apartado B del tipo de preguntas que entran en los exámenes de morfología en bachillerato, que es explicar el proceso de formación de la palabra. Y en el proceso de formación, pues lo que tengo que ver es si haya habido composición, derivación o ambas cosas. Y si la ha habido, pues tendría que ver cómo ha sido ese proceso de composición y derivación. ¿Y cómo lo hago? Partiendo siempre de la raíz. Los procesos de evolución de la palabra siempre van a partir de la raíz. Entonces, si yo tengo la raíz perfectamente localizada, pues voy a poder entender el proceso perfectamente. Entonces, como la raíz es figur, en transfigurado, de figura, que es un sustantivo, ha pasado a figurar, como dije antes, que es un verbo. Luego se le ha añadido, es decir, ha habido una derivación, luego se le ha añadido otra palabra, trans, por tanto, transfigurar, ahí ha habido una composición, dos palabras unidas, y ya cuando tengo el verbo, pues lo único que ha ocurrido es que el verbo se ha conjugado y se ha pasado de infinitivo a participio, y ese sería el proceso completo. Algunos profesores os van a pedir que además pues ya pongáis toda la tipología de la palabra, es decir, transfigurado, verbo en forma no personal, participio, bla 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 bla, ¿no? Pero bueno, si habéis hecho todo esto, pues casi que ese último paso no sería necesario. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, hay profesores que os pueden pedir que además, ya llegando al final, expliquéis ya todas las características de la palabra. Pero bueno, en realidad lo habéis hecho previamente, con lo cual tampoco sería muy necesario. Si habéis llegado a este punto haciendo todos los pasos previos bien, explicar qué tipo de palabra es con todas sus características no sería mayor problema. Tendríamos que decir, pues, transfigurado es un verbo compuesto de una preposición más una forma verbal que deriva de una forma en sustantivo, de un sustantivo que está conjugado en forma participio singular, en este caso masculino.
y que es de la primera conjugación. Ya está. Eso tendríamos que poner, por ejemplo. Bueno, pues con esto ha finalizado este vídeo dedicado al análisis morfológico detallado y profundo de una palabra para nivel de bachillerato. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en nuevos vídeos de vuestro canal Juanma Profe. Hasta la vista.